Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes puntos de vista. 19 con 1 minuto, 35 grados ahora. Un día muy caluroso y nosotros listos para informar aquí, por supuesto, en C9N. Fernanda, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo andamos? Gracias, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que está del otro lado. Volvimos. Después de hacer unos días de algunos trabajitos que después con el correr de los días van a estar viendo al aire, volvimos con muchísima información. ¿Podemos adelantar dónde estuviste o no? Por la zona por lo menos. Sí, por el Chaco. Chaco. Muchas historias, testimonios de vida que vamos a estar conociendo en la siguiente Chaco, ¿qué tal? Vos sabés que más o menos, algunos tramos muy difíciles todavía, principalmente cuando uno empieza a emprender camino hacia el Chaco. Después de Pozo Colorado, en adelante va mejorando. Hay obras que se están haciendo para todo lo que tiene que ver con la nueva ruta que va a tener ahí. Hay ya duplicación de ruta el corredor. Puntos, el corredor. ¿Y el calor qué tal allá? Y vos sabés que menos que acá. Había vientito, un poco de... Por lo menos un poco más agradable en estos días. ¿Y el famoso ñatibú a la noche? Potentísimo. Ese sí, el repelente, nos bañábamos con repelente. Ese es el problema. Problema de agua también. Muchos problemas con el agua en esa zona. Así que vamos a estar hablando... Qué interesante, ¿eh? Sí, de muchísimos temas. Así que venimos recargados después de ir a trabajar por esa zona. Y aquí en Puntos de Vista ustedes también pueden ser parte de la información, opinando, enviando sus mensajes al 85-625-000. Hoy, Diego, tenemos invitados en piso, tenemos también todo lo que tiene que ver con salud mental. Ya estábamos adelantando algo para la gente que está desde hace un rato. Nosotros ya arrancamos con la información, ya le contamos algunos casos, por ejemplo que tiene que ver con la investigación de un homicidio de una persona que fue director de la cárcel de Tacumbú, y estamos hablando de una prórroga para la investigación de este crimen. El Tribunal de Apelación Primera Sala otorgó 6 meses de prórroga extraordinaria a la fiscal Pamela Pérez a fin de obtener más pruebas respecto a los 2 sospechosos del homicidio de César González Olmedo, exdirector de Tacumbú. La agente del Ministerio Público deberá formular acusación contra Fabricio Maldonado el próximo 31 de julio de 2023. Y en el caso de Martín Ceballos Martínez, el 18 de agosto de ese mismo año. Recordemos que el hecho ocurrió el pasado 19 de junio, ocasión en que el exdirector de Tacumbú fue sorprendido por un sicario y fue asesinado con arma de fuego. Tenemos que hablar de este caso del cual venimos dando seguimiento ya desde hace semanas. Tiene que ver con el caso Benjamín Zapac, porque hoy le dieron una medida menos gravosa a uno de los supuestos implicados. Estamos hablando de Héctor Grau. La jueza penal de garantía Cintia Loguera fue quien otorgó arresto domiciliario a Héctor Grau, imputado por lesión grave, tras ser identificado como uno de los agresores del joven Benjamín Zapac. Esto había ocurrido hace unas semanas en una discoteca capitalina. Grau dejará la cárcel con una millonaria fianza y un inmueble que queda también como fianza real, ubicado en la ciudad de San Bernardino. Con 5 minutos nos metemos también en un caso de corrupción emblemático también, porque investiga ni más ni menos que la corrupción que se pudo dar y que se dio en algunos puntos de la gobernación central en la administración de este hombre, Hugo Javier González. Por decisión de un tribunal de apelación de la capital, el expediente del exgobernador Hugo Javier González volverá al juzgado de Asunción. Concretamente, la causa se tramitará al juez de delitos económicos y anticorrupción, Humberto Tazú, será el encargado de llevar el juicio. También se ratificó hoy el arresto domiciliario del procesado ex tesorero de la gobernación, Luis Eduardo Allende.
Hablemos del recientemente electo fiscal general del Estado, porque el mismo ha pedido permiso ante la Corte Suprema de Justicia, recordando que él se desempeñaba como camarista. Es que finalmente este estamento judicial le otorga el permiso solicitado a Emiliano Rolón Fernández. Esto es a fin de que se aboque a la transición para ocupar el cargo desde marzo próximo. El permiso es con goce de sueldo en su cargo de camarista y lo va a interinar en el despacho en segunda instancia su colega Gustavo Ocampos. Seguimos informando nosotros y presten atención a esto porque tiene que ver con ya un decreto presidencial y asuetos temporales por las festividades. Ahí está el decreto firmado por el presidente Mario Abdo que decreta, escuchen bien, declárase asueto el 23 y 30 de diciembre de 2022 a partir de las 12 horas para los funcionarios de la administración pública y entidades descentralizadas. Exclúyese del asueto declarado en el artículo 1 de este decreto a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana 23 y el próximo viernes 30 de diciembre, los funcionarios públicos a las 12 ya a preparar la fiesta. Rápidamente se dio, estábamos hablando de la designación de un nuevo fiscal general del Estado. Ahora ya se empieza a abrir camino para lo que será la designación de un nuevo ministro de la Corte que ocupará el cargo o que será el sucesor de Antonio Fretes. Aprobaron en general el reglamento de la selección para un ministro de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura fue la institución que actualizó sus normas y exigencias para la elección del sucesor de Antonio Fretes, quien pasará a retiro el próximo año. No renunció, recordemos eso, él había pedido permiso nada más como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero se sigue desempeñando oficialmente como ministro de la Corte. Lejos de presentar su renuncia después de los escándalos que lo envuelven a él, a su familia, a su patrimonio, él sigue en el cargo y va a pasar a retiro el próximo año. Uno de los cambios contempla que el puntaje otorgado para el examen de conocimientos generales de quien se postule para ser ministro de la Corte sea solo de 10 puntos, nada más. La normativa se aceptó en general y continuará el estudio en particular el próximo lunes 26 de diciembre después de la Navidad. Más información ahora para hablar de otro caso que investiga un hecho de corrupción. Los famosos tapabocas de oro. Tapabocas que fueron comprados casi al doble de su precio en tiempo de la pandemia. Y por octava vez fue suspendida la audiencia preliminar. Esta es la información que tiene que ver con el caso que investiga este hecho de corrupción. La audiencia preliminar para el ex titular de la DIGNAT, Edgar Melgarejo, y otros imputados por lesión de confianza en la adquisición de elementos de protección ante la pandemia COVID-19 se volvió a suspender. De acuerdo a las investigaciones, la DINAC adquirió 4.000 unidades de tapaboca a un costo inflado. ¿A cuánto compraron? 29.900. Sin embargo, en el mercado el producto estaba a 15.000 cada uno. Es el caso Tapabocas de Oro, que es uno de los casos emblemáticos de corrupción en tiempos de pandemia. Impresionante cómo venimos hablando de suspensiones de ciertos procesos judiciales como este, que es verdaderamente el colmo.
la 18ª vez, 18 veces que se han suspendido la audiencia preliminar que debía afrontar este hombre, Gregorio Papo Morales. Se tenía que definir ya desde hace meses si el hombre va o no a juicio oral por el crimen de un joven, Robert Fabián Marín, que fue asesinado en noviembre del 2020. Desde esos tiempos, desde esos meses siguientes de la investigación, se viene hablando de la posibilidad ya rápidamente de realizar esta audiencia preliminar que se suspendió una vez más. Para hoy, a las 8:30 de la mañana, la jueza penal de garantía Cintia Lovera lo había convocado a Papo Morales, como se lo conoce. También llamó al fiscal Hernán Galeano y a la abogada querellante Edelira Insemblante para realizar esta audiencia preliminar. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque renunció la abogada del procesado. La defensora era Olga Estela González, y con esta nueva suspensión se generó el descontento y la molestia de los familiares que se estuvieron manifestando frente a la sede del Poder Judicial y cuestionaron el actuar de la magistrada. Expresaron, de hecho, ellos sus dudas con relación a las decisiones sobre la causa en la cual está procesado este hombre. Y hablamos de otro tema, un tema que genera muchísima polémica y que está siendo analizado y estudiado por el MEC, y esta posibilidad de cambiarle el nombre, atiendan bien, al Plan de Transformación Educativa. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que podrían cambiarle el nombre al Plan Nacional de Transformación Educativa. Uno de los motivos es por la mala socialización de la propuesta, teniendo en cuenta que algunos grupos autodenominados Pro Vida y Pro Familia consideraron que en ella se trata de introducir algo que llaman ideología de género. La idea del cambio nace de consultas con integrantes de la mesa técnica de padres, con quienes hasta el momento coinciden en alguna de las propuestas. Recordemos que esto debe estudiarse antes del 30 de abril del 2023. Con el cambio de nombre tendrán en cuenta la inclusión, la interculturalidad y el enfoque de derechos a valores y familia, patriotismo y cultura, además de un enfoque comunicativo y tecnológico, según informaron desde el MEC. Siempre vamos hablando de casos de contrabando, pero en este sentido, escuchen bien lo que pasó con una concejal. Ella es del Partido Colorado, independientemente a qué movimiento o a qué afiliación política corresponda, era nada más y nada menos que una concejal electa de Paraguarí que fue detenida. Se detectó que la misma estaba teniendo en su poder un vehículo cargado de contrabando. Este procedimiento se realizó por parte de funcionarios de la Dirección de Aduanas. Detectaron que Juani Mabel Alfonso, concejal de Paraguarí del Partido Colorado, venía trasladándose en una camioneta con su chofer al mando. Estaba ese vehículo repleto de mercaderías. En la carrocería y también en la parte del interior encontraron cajas de vino, pan dulces, cervezas, todo tipo de productos utilizados básicamente para armar las canastas de fin de año. Es lo que se puede observar en estas fotografías. El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional y la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera COIA en el puesto de control de Vista Alegre. El fiscal Irán Suárez dispuso la incautación de la camioneta y de las mercancías y la liberación de los ocupantes. Escuchen bien, pero con la condición de que se presenten a declarar. Esto fue lo que ocurrió con esta persona, con esta concejal de la ciudad de Paraguarí. Nada más y nada menos.
Bueno, ahí está. A veces hay que buscar, cuando hablamos de buscar precios no nos referimos a eso, ¿verdad? Traer contrabando, menos si uno es autoridad. Es que debería dar el ejemplo. Debería dar el ejemplo. Vamos a hablar de política en un ratito en el sentido electoral, porque hay denuncias después de lo que fue la interna o lo que fueron las internas de la concertación. Exactamente, sigue dando que hablar ese tema. Gente que, como recién decíamos, debe dar el ejemplo, pero ¿qué fue lo que pasó? Hay denuncias, ¿de quiénes se trata? ¿Cuál es la denuncia en concreto? Queremos que nos sigan acompañando ustedes porque les vamos a contar todo eso y más acerca de este tema a la vuelta del corte. con 22 minutos, ahora ya hablamos de las internas, ya hablamos del Partido Liberal, de la concertación en un ratito, pero tenemos información urgente que queremos compartir con ustedes, información vinculada al caso Marcelo Pecci. Ayer contábamos de la detención de una persona involucrada en el caso, quien sería el hombre que manejó la moto acuática, que llevó al sicario. Fue detenido. Sí, Gabriel Carlos Luis Salinas. Con él se cerraría el círculo de quienes forman parte de los autores materiales directos del hecho en sí, del asesinato. Él estuvo hablando y emitió, de hecho se dio a conocer hace instantes, un video en donde él brinda declaraciones. Escuchen por favor con mucha atención lo que menciona este hombre. Mi nombre es Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, cédula 25-029-926. Estuve por secuestro y homicidio preso, en donde conocí al Galvi, al Cot y al Bambi y al Wilexi. En el 2022 me dirigí hacia Colombia. En Colombia, estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer una ejecución, la ejecución de un sicariato. Le dije que sea allá en enero, me dice que sí. Me da órdenes de que busque a 2 personas más para dirigirnos hacia Cartagena. Buscó a Eiberson, alias El Negrito, y a Wender, alias El Guácala. Nos dirigimos de Medellín hacia Cartagena, donde en Cartagena nos da Monín la pistola con la que íbamos a ejecutar el sicariato. 5 días dejando instrucciones, nos dirigimos hacia la playa Barú, donde alquilamos una moto de agua, nos dirigimos hacia la playa Barú y ejecutamos. Se baja el Guácala, ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos, donde nos está esperando el Negrito para irnos hacia Medellín. Nos fuimos vía terrestre hacia Medellín, donde llegamos a Medellín, nos iban a dar dinero, tuve una discusión con mi compañero, agarré $8.000 y me vine hacia Venezuela. De Medellín agarré hacia Cúcuta y de Cúcuta hacia Caracas, Venezuela, donde me encontraba donde mi mamá. Bueno, escalofriante en un punto el relato, la frialdad con la que cuenta cómo se ejecutó este hombre, Carlos Salinas. Y estamos hablando de este ciudadano venezolano detenido en su país que no tiene tratados de extradición, tendrá que ser juzgado allá. En Venezuela. En Venezuela, la Fiscalía colombiana tiene que remitir todos los antecedentes del caso a Venezuela, pero también en la declaración y los detalles que pueda llegar a dar este hombre sobre quién es o quién es quien lo contacta, lo contrata y quiénes estarían detrás ya como autores intelectuales del asesinato, van a ser sin duda imprescindibles, importantísimos en todo lo que tiene que ver con la investigación. Qué impresionante el relato, ¿eh? Impresionante, realmente $8.000 agarró, tuvo problemas con quienes eran sus compañeros en este crimen. Aparentemente en el pago.
Aparentemente fue una discusión por el pago y ahí está. ¿Cómo se ejecutó el crimen? Contado por uno de los autores, coautor en este caso. Sí, con frialdad. Muy en cuestión de segundos, él dice, no, fuimos, lo ejecutamos, matamos al fiscal y volvimos. Él relata así de rápido. Ya estamos esperando que esto avance también en nuestro país porque se cree que desde acá pudo haber salido la orden. Así que queríamos compartir esto con ustedes y ahora sí, cambiamos de tema y volvemos a la cuestión que planteábamos ya antes de la pausa y que tiene que ver con las internas, en particular con las internas de la concertación. Sí, y se estuvo hablando muchísimo de estas denuncias que hacía aquí el señor Eduardo Nakayama, a quien ya lo recibimos. Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Fernanda, Diego, un gusto estar aquí en el piso con ustedes y también compartiendo con toda la audiencia. Gracias por estar, Eduardo, y queríamos hablar un poco de estas denuncias. Bueno, hay muchos temas realmente para tratar. Hay como un manto de no digan nada, que se puede romper la concertación. Quien denuncia es funcional al cartismo. Eso también te habrá llegado como presión una vez que saliste a hablar. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que seguir siempre los ideales, ¿verdad? Y en primer lugar, creo que yo siempre he sido claro en mi oposición a Horacio Cartes en todas sus formas, en su intento de copamiento del Estado, de las instituciones, y considero que es una persona sumamente peligrosa para la institucionalidad de la República, ¿verdad? Aclarado esto, creo que nosotros no por eso tenemos que dejar de observar cualquier irregularidad que haya también dentro de la oposición, ¿verdad? Porque si nosotros no somos capaces de hacer autocrítica de cuando se hacen algunas cosas mal, pues entonces difícilmente vamos a poder presentarnos como una opción de cambio. ¿Y de qué le sirve a la ciudadanía cambiar 6 por media docena o maletas por valija, ¿verdad? Nosotros tenemos que ofrecer a la ciudadanía un cambio total y yo pienso y confío en la concertación. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir todos los paraguayos para poder unirnos y en base a eso plantear una opción dentro de lo que va a ser la oferta electoral para abril del año próximo. Sin embargo, para que eso sea claro, nosotros tenemos que tener transparencia y sobre todo demostrar la legitimidad de origen en cuanto a los comicios que se desarrollaron el día domingo, ¿verdad? Y ahí es donde surgen muchas dudas en relación a las actas electorales que hemos ido recepcionando desde el lunes. Yo quiero aclarar también, Diego, Fernanda, que fui uno de los primeros en felicitar públicamente a Efraín Alegre, a Soledad Núñez, en ir hasta la Casa del Pueblo a saludarle a ellos, a su familia por el resultado electoral, porque soy demócrata, siempre me he comprometido en trabajar con la concertación y así lo voy a hacer, pero este es un momento procesal dentro de la elección, porque tenemos que saber que la elección no termina con la votación, que fue el domingo, sino que continúa con el juzgamiento de las actas electorales y este es el momento procesal donde nosotros tenemos que discutir cualquier irregularidad que se haya dado dentro de la votación, ¿verdad? Y yo me circunscribo específicamente a lo que es la votación dentro del Senado, que obviamente afectó también a otras candidaturas como diputación en los cargos departamentales, a gobernador, a junta, a diputados departamentales, pero también a presidencia, ¿verdad? Es decir, usted habla directamente de que hubo fraude electoral para los cargos a senadores. Exactamente, o sea, nosotros tenemos los documentos y tenemos todas las estadísticas del TREP, donde también están alzadas las actas electorales y realmente los resultados son burdos, vergonzosos y son imposibles de que reflejen la realidad. No hay forma de que eso sea cierto. Ustedes ya hizo la denuncia. Hicimos la denuncia primero mediática el lunes, sí, porque recién ayer, miércoles, se empezó el juzgamiento de actas de Asunción, Central y Cordillera. Hoy continuó con otros departamentos, mañana prosigue con Itapúa y otros departamentos. Tenemos gente que está en el directorio del partido trabajando con el TEI, pero el día de ayer, junto con el doctor Tadeo Zarratea y con la diputada Celeste Amarilla, presentamos esta denuncia al Tribunal Electoral Independiente. Pero una cosita más quiero saber, acá no es una denuncia de fraude en el sentido de que se llevaron las papeletas, es otro tipo de denuncia, una denuncia de carga de votos. De carga de votos, exacto, digamos, sin rastro se puede decir.
Claro, o sea que rastro tiene que haber, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que nosotros queremos, que el TEI, dentro de las herramientas que tiene, y si no tiene el TEI las herramientas, acudiremos a la Fiscalía Electoral del TSJE o al juzgado electoral correspondiente y al Tribunal Superior de Justicia Electoral en última instancia, ¿verdad? Que se pueda dilucidar la posibilidad o imposibilidad de que X cantidad de votantes hayan acudido a una mesa, ¿verdad? Básicamente, viendo, no sé si tenemos alguno de los ejemplos, son cargas de votos en una sola mesa para un solo candidato. Sí, o sea que lo que se va a ejemplificar es de uno o de dos o de tres candidatos, pero nosotros esto tenemos en toda la República. Quiere decir que en una mesa le votaron ¿cuántos a un candidato o a dos? El colmo de todo fue casi 400 votos a un solo candidato. Ahí estamos viendo. ¿Puede relatar el hecho para que entendamos y que toda la audiencia entienda cómo se daría esto, ¿verdad? En su puesto, ¿cómo sería? Bueno, en este caso tenemos en pantalla el caso de Paso de Patria, donde supuestamente votaron 499 electores. Eso es para un total de 700 que tenemos por padrón o por mesa, prácticamente una participación del 80 y pico %, lo que ya es llamativo. Ya es llamativo porque sale totalmente del parámetro normal, que fue 20 y pico % de la participación. ¿Le puedo nacional. pedir, no sé, perdón, Sí, Diego? Sí. Podemos mostrar ahí parados, Sí, ¿le claro, parece? claro. Porque uno ve, de hecho me ha pasado a mí el lunes, cuando se difunden algunos de ellos, miro y tenés que leer con detenimiento de repente Claro si que no sí, tenés una con experiencia. ¿verdad? con mucho gusto. Ahí está, ese es el total de votos que supuestamente hubo en una mesa. Tenemos 499 votos, 500 votos Sí. de 700. Como decía, es prácticamente el 80% del padrón Sí. de esa mesa, ¿verdad? Una participación totalmente fuera de lo común, que fue del 20 y pico % a nivel nacional, ya considerando las cargas, ¿verdad? ¿Dónde está el total de electores de esa mesa? Acá no aparece en esta acta, pero en todo el país fue 700 por mesa. Por mesa. Sí, en el padrón liberal, ¿verdad? Y votan casi 500 de 700, lo cual ya... Ya es llamativo. Y en el promedio decía cuánto era, Y en esta localidad el promedio no pasa de 100. 100 por mesa. Sí. ¿Verdad? Y en este caso tenemos que 461 votos fueron para una sola lista, Ok. ¿verdad? De los cuales 343 fueron directamente como opción preferencial para el candidato a senador número 23. ¿Y quién es ese candidato? Ese candidato se llama Ever Villalba. Y él tuvo 343 votos en una mesa. Exactamente. Supuestamente. Supuestamente, ¿verdad? Pero vamos a la parte material, lógica, razonable. El tiempo de votación que te lleva desde que vos te vas a la mesa, no contemos la fila, pero vamos a contar desde que vos estás frente a la mesa, entregas tu cédula. Sí. El presidente de la mesa recepciona tu cédula, verifica que se trate de vos, te mira la cara, supuestamente, eso es lo que tiene que hacer, le pasa a tu cédula, él anota que vos llegaste para votar, le pasa al vocal 1, ve el número de orden, subraya, le pasa al otro vocal, subraya, y allí firman el cartón que te van a dar para que vos te vayas a sufragar. Sí. Vos entonces pasás al cuarto oscuro y emitís tu voto. En este caso que estamos hablando del departamento de Ñembucú, ese elector tuvo que votar 5 cargos electivos. Sí. Tuvo que elegir presidente de la República, tuvo que votar Senado, que era doble, porque tenía que abrir la lista y luego de la lista buscar la opción. Sí. Después tuvo que elegir diputado, tenía que abrir la lista y buscarle a su candidato a diputado, tenía que elegir gobernador y tenía que elegir junta departamental, Sí. que de vuelta debía de buscar la lista, desplegar la lista y encontrarle a su candidato. Decían supuestamente 3 minutos ahí en ese proceso. Ese ya son millennial repro. Sí, ¿verdad? o alguien que estaba súper bien con su súper elección. bien, bueno. Entonces él hace la elección, confirma su voto, le sale el cartón, regresa a la mesa, el presidente pide que dobles el voto, firma y vos depositas en la urna. Sí. Ese proceso puede llevar entre 3 y 5 minutos. Sí. Sin la Promedio. fila. Sin la fila, ¿verdad? Pero promedio, ¿verdad? Entonces, materialmente es imposible que hayamos tenido más de 150 votos por mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros tuvimos 10 horas de votación, son 600 minutos en total. Sí. Y 600 minutos
dividido el tiempo de 5 minutos te da 120. Bueno, pero pudo haber estado la votación, haber cerrado una ¿Te da puerta. 120 o vamos a suponer que seamos generosos y digamos que en 3 minutos se puede votar, entonces te da un Bueno, máximo pero de tenés tiempo de 150? votar después de las 5 si estás dentro del colegio. Claro, pero recordate, Diego, que la transmisión de sus resultados empezó a las 5:05. Es decir, son muy pocos los casos de gente que ha votado Que votó ¿verdad? después. Y todo Pero eso... démosle un changüí, por eso le di el changüí, ¿verdad? Digamos que 150 hayan podido votar. Digamos que 200 pudieron votar. Pero no 500. No pueden votar 500 personas. Porque si votaron 500 personas, quiere decir que cada voto se hizo a razón de 49 segundos por voto. Lo que es materialmente imposible. Yo insisto nomás en ese tema, es sin la fila. Claro. Porque en algunos locales de votación había una fila más o menos importante. Y el Código Procesal Civil, esto es bueno decirlo también, Diego, porque mucha gente dice, no, pero el Tribunal Electoral necesita que vos hayas impugnado el acta y si vos no estabas presente no se puede hacer nada porque después ya... No, eso no es así. Cuando hay un delito, y en este caso un delito electoral, esto se tiene que investigar. Este candidato, el que juntó 461 votos, No, la lista. la lista. El candidato 343. 300, y la lista Sí. 9, Sí, en este caso. sí. Y este candidato se llamaba de apellido Villalba. dijiste. Villalba, sí. Él entró finalmente. Entró en el lugar 3 de la lista y era la opción 23. Y hemos encontrado casos muy llamativos de esta misma opción y de otras opciones que entraron adelante, donde en pequeños bolsones de geográficos se han concentrado muchos votos. Y ¿verdad? en teoría, vamos siempre partiendo de la teoría, no te vamos a pedir pruebas nosotros acá, pero ¿qué vos pensás de lo que pasó? Que agarraron y dibujaron, digamos, esto. No, esto se cargó a mansalva, evidentemente. En el sistema informático directo. No, alguien que tuvo el tiempo y la habilidad de hacerlo sin ningún tipo de control, se dedicó exclusivamente O sea, a se emitieron los votos, digamos. Se emitieron los votos para que pueda salir esto así. Pero entonces es improbable. Claro, ¿verdad? Entonces, el tribunal debería de impugnar esta acta porque es imposible que se haya hecho. Pero acá está lo más grave, Diego, de todo. Si nosotros vemos la cantidad de casos que hemos tenido de mesas con más de 150 votos, estamos hablando de aproximadamente 600 mesas. 600 mesas que pasaron por lo mismo. 600 mesas con más de 150 votos, que son por lo menos dudosas y dubitables, que deberíamos de, o el tribunal debería de investigar a ver si es que esa gente efectivamente se fue a votar o no. ¿Este es un tema partidario o un tema de justicia electoral ya? Bueno, como la elección de senadores corresponde al Partido Liberal, esto debe dirimirse primeramente dentro del Tribunal Electoral Independiente del partido. Nosotros hemos presentado la denuncia el día de ayer y hemos dejado abierta la carpeta como para que se puedan arrimar otras cosas, pero lo que decía yo del Código Procesal Civil es que los hechos notorios no necesitan demostración, ¿verdad? O sea que este es un hecho notorio, de ninguna manera, pero de ninguna manera en la lógica puede entrar que se puedan emitir esta cantidad de votos en ese tiempo. Antes de pasar nomás, porque tenemos un contacto también con la justicia electoral, este caso en particular, ¿a quién se refiere ahí? Si podemos explicar. El caso de la opción 4 a senadores de la lista 9, estamos hablando de la candidata Hermelinda Alvarenga. Que sería esta, Exactamente, actual senadora. actual senadora. ¿Y cómo es esta mesa si podemos hacer el Y mismo? en esta mesa supuestamente se emitieron 306 votos, ¿verdad? Están todas las opciones preferentes de las distintas listas, donde el promedio va entre 6, 8 votos más o menos que tuvimos Y cada esta uno tendencia de no los se electores. dio en otro lado, Eduardo. Esta tendencia sí es pronunciada. Son casos muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de esta candidata, nosotros hemos encontrado que ha sumado casi 1000 votos en 3 mesas, ¿verdad? En 3 mesas. En 3 mesas. ¿De la misma escuela? No. Diferentes. Es diferentes, ¿verdad? Pero ya tenemos prácticamente identificado todo. Nosotros lógicamente vamos a documentar bien esto, vamos a mostrar todos estos picos y vamos a pasar para que la justicia también pueda hacer lo suyo, ¿verdad? Porque
tampoco nosotros podemos estar haciendo el trabajo de investigadores y demás, porque esto lógicamente corresponde a la justicia hacer, ¿verdad? Nosotros podemos denunciar, ¿verdad? ¿Dónde denunciaron hasta ahora? Nosotros hasta ahora denunciamos en la instancia que creemos que es la que corresponde, que es el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal. En la Fiscalía aún no hicimos ninguna denuncia, ¿verdad? Pero van a hacer. Y dependiendo del resultado del TEI, ¿verdad? Si el TEI partidario efectivamente dentro del proceso de juzgamiento de actas razonablemente impugna estas actas y dice, bueno, en estas mesas se tiene que volver a hacer la elección, ¿Y pues podría ser motivo de impugnación esto? Pero por supuesto, porque es algo que sale totalmente de la lógica. Es algo que no puede... Es lo mismo, Diego, de que nosotros tengamos, sepamos que votan 700 en un padrón, en una mesa, y haya 800 votos. No es porque están las firmas que nosotros vamos a convalidar, eso porque es una estupidez, ¿verdad? Eduardo, le tenemos a Luis Alberto Mauro de la Justicia Electoral, justamente para escuchar un poco también ya con respecto a este tema, si hay algo que decir, así que le damos las buenas noches, también le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer hablar con ustedes, Diego. Gracias por estar con nosotros, estamos hablando, no sé si estaba siguiendo la denuncia que está haciendo Eduardo Nakayama con Fernanda. Sí, correcto. ¿Hay, de entrada, tenés algún tipo de explicación o comentario sobre eso? No, en esta etapa, así como Eduardo está explicando muy bien, esta es una etapa que le corresponde al Tribunal Electoral Independiente. La ley 834 dice, el Código Electoral, que planteado este tipo de casos hay que agotar las instancias partidarias. Es decir, una vez agotadas las instancias partidarias, si sigue la diferencia, allí se recurre al tribunal, al Superior Tribunal Electoral. Pero en esta etapa que estamos señalando, le corresponde el juzgamiento al Tribunal Electoral Independiente. Y en tu lógica, a partir del conocimiento y manejo que tenés de elecciones, Mauro, ¿qué opinás vos ya, digamos, en cuanto es posible que haya votado esa cantidad de gente? ¿Es posible que se dé esa cantidad de votos para un par de candidatos? ¿Te parece que hay una explicación lógica para esto? Yo te pido disculpas, pero no quisiera emitir una opinión todavía por la sencilla razón de que estamos en un terreno jurisdiccional. En este momento esto está en terreno jurisdiccional y le corresponde al Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico. Ahora, después va a llegar a nuestras instancias seguramente y allí sí ya podremos ver. Pero ustedes sostienen, licenciado, que esto no tiene que ver con la máquina de votación. Absolutamente no tiene nada que ver con la máquina de votación, absolutamente nada. Ocurre que si vos, digamos, compras una mesa, por decirlo de alguna manera, los 3 miembros de mesa trabajan para adulterar los resultados, si es que esto es cierto, ¿verdad? Entonces, cualquiera sea el sistema electoral que vos inventes, lo mismo va a ocurrir esto. Por eso que es muy importante hacer esta denuncia y la investigación en el terreno correspondiente. Además, esto de comprobarse va a ir al Ministerio Público, porque este es un grave delito, si es que se comprueba. Son 5 años de cárcel más multa para aquellas personas que tengan intervención en esto. Y además se va a anular la mesa correspondiente, ¿verdad? ¿Qué ustedes manejaban como dato en cuanto a tiempo de votación? Tengo entendido que hay un tiempo máximo establecido por votante. ¿Ustedes habían calculado, Mauro, cuánto podría tardar un elector en hacer todo el proceso, digamos? Nosotros hicimos un cálculo que llevaba aproximadamente, para un adulto mayor, digamos 60 años por decirte, llevaba 3 minutos, ¿verdad? Pero un adulto mayor de la misma edad, que sabe por quién votar, que tiene claro por quién va a votar, le lleva menos de 1 minuto. Nosotros hicimos cálculos de 50 segundos y en algunos casos un poco menos. ¿Por qué? Porque el problema suele estar en el adulto que llega y duda ante la máquina de votación. Menos de 50 segundos.
y él allí está mirando y eligiendo por quién votar. Entonces esa persona puede tardar 3 minutos o más de 3 minutos. Hubo casos que conocimos de 5 minutos, pero si la persona tiene clara la película, sabe perfectamente por qué candidatura él va a votar, entonces eso es rapidísimo y puede durar el tiempo de votación menos de 1 minuto. Pero acá decíamos, no sé si usted tiene alguna consulta también. Sí, licenciado, yo creo que es hasta posible hacerlo en 1 minuto si es que uno cuenta solamente el tiempo en que va a estar frente a la máquina de votación, ¿verdad? Pero lo que hablábamos siempre es el tiempo que lleva y demora también el presentarse ante la mesa, presentar la cédula, que eso sea corroborado por los miembros de mesa y posteriormente de hacer la votación con la máquina, entregar nuevamente, entintar el dedo y demás, no puede ser 1 minuto, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Yo estaba hablando del tiempo frente a la máquina de votación. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Hacer ese trámite probablemente te pueda llevar 1 minuto y te puede llevar menos según sean diligentes o no los miembros de mesa. Para ustedes materialmente, ¿estos números podrían ser factibles, digamos? ¿Qué número? En la cantidad de votos en una mesa, que votaron 400 personas. 500 personas, perdón, en el tiempo de elección establecido. En eso es lo que yo te vuelvo a pedir disculpas, Diego. Yo no puedo contestar esa pregunta porque este tema está en el terreno jurisdiccional del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces me reservo la opinión por el motivo que te estoy señalando. Usted decía que es un control mutuo el que se hace con los miembros de mesa porque son todos de diferentes movimientos. Es difícil llegar a comprar a toda una mesa, ¿o no es tanto así, licenciado? Son miembros, corresponde a corrientes internas diferentes, ¿verdad? Incluso las corrientes internas, aparte de los miembros de mesa, pueden tener veedores, pueden tener apoderados, allí en cada mesa, si es que tiene la capacidad de mover esa cantidad de gente. Es decir, por eso a nuestro sistema le llamamos control mutuo, ¿verdad? El mutuo control. ¿Preocupa la cantidad de imágenes que se vieron de gente asistiendo a otra, ejerciendo, no sé si es violencia en el voto, la figura, pero vimos muchísimo voto asistido ilegal? ¿Preocupa esto? Mirando un poco lo que puede ser abril, que nos imaginamos un ambiente mucho más tenso que el que se vivió en estas internas. Correcto, vimos eso y eso es muy malo, ¿verdad? Nosotros sostenemos que cualquier persona, por más adulto mayor que sea, incluso si llega ante la mesa en silla de ruedas, si llega ante la mesa puede llegar ante la máquina de votación, porque generalmente de 2 a 4 metros está la máquina de votación de la mesa. El único que podría, como te diría, pedir asistencia sería una persona que no tenga los 2 brazos, es decir, por algún accidente quedó mutilado, no tiene los 2 brazos, entonces esa persona puede necesitar ayuda. Pero incluso para las personas no videntes, nuestro sistema, la máquina de votación, orienta perfectamente al no vidente a depositar su voto sin ninguna asistencia. No hay necesidad de ninguna asistencia porque la máquina de votación al no vidente realmente le lleva y le conduce a que deposite su voto por quien esta persona no vidente quiera hacerlo. Así que nosotros desestimamos enormemente este tema. Lo que pasa que la ley dice que los dueños de cada mesa de votación, del proceso de votación, son los miembros de mesa. Los miembros de mesa tienen la autonomía y hay miembros de mesa que autorizan, porque le ven a una persona a lo mejor desplazarse con dificultad y para ayudarle le autorizan que alguien les acompañe. Y nosotros rechazamos eso en absoluto. Todos pueden votar, excepto estas personas que te reitero que no tengan los 2 miembros de las manos, ¿verdad? De los brazos.
Bueno, Mauro, creo que estamos con esto. Gracias por el tiempo. Nosotros vamos a seguir conversando también seguramente con la gente del Tribunal Electoral Liberal. Así que muy amable de tu parte y seguimos hablando. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí está la gente de la justicia electoral, bueno, con algunas limitaciones de no quiero opinar mucho sobre el tema por que podría llegar esto, aunque Mauro técnicamente no es un juez, ¿verdad? Pero forma parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tema, verdad? Porque si realmente se confirma esto, habrá que solucionar el problema. No se puede llegar a unas elecciones generales si ustedes mantienen esta duda. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con la gente de ustedes en las mesas? Hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en esta semana se ha hablado mucho de esto, ¿verdad? Y el tema del control mutuo que habló Mauro. Para un candidato que comienza, no tiene 10.000 agentes electorales en toda la República, Diego, es imposible. Y preguntémosle incluso a algunos partidos que tienen 20 años como el Encuentro, más de 20 años como el Encuentro, 20 años como Pachaquería. No es fácil tener un control electoral a nivel nacional. Y en una interna, un movimiento no tiene esa posibilidad, ni el derecho muchas veces. ¿Por qué no tiene el derecho? Porque solamente pueden sentarse en la mesa los movimientos que tienen representación en el directorio. Los movimientos que no tienen representación en el directorio no tienen derecho a sentarse en las mesas. O sea, es relativo también el tema. Paraguay es el único país en la región que sigue teniendo este sistema de control electoral. En todas partes es un sorteo que se hace entre los ciudadanos, es una carga pública y tenés que irte ese día a controlar las elecciones. Así como en los Estados Unidos podés salir sorteado para ser parte de un jury, ¿verdad? Para un juicio donde te pagan hotel, Bueno, en este caso te pagan un jornal para que vos te sientes, te dan tu comida, tu alimentación, todo eso, y vos tenés que controlar. Eso es lo que la justicia electoral debe garantizar, no solamente en las elecciones generales, sino también en las elecciones internas. ¿Por qué se tiene que asegurar eso en las elecciones internas? Porque el Paraguay es un país de partidos de gran número de afiliados. El Partido Colorado tiene más de 2,5 millones de afiliados y el Partido Liberal tiene 1.700.000 afiliados. Entonces, en gran medida, los candidatos que van a estar en abril se definen en las internas, tanto coloradas como liberales o de la Concertación. Y entonces es de interés público y es de interés del órgano custodio de la voluntad popular, que es el TSJE, de que esto se haga con total transparencia. Que el juzgamiento lo haga el TEI, no hay ningún problema. Pero así como el TSJE provee de las máquinas de votación para facilitar y transparentar el proceso electoral, también se tiene que trabajar en una ley que permita que los agentes electorales ya no dependan de los operadores políticos, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo este problema. Y ojo con lo que voy a decir, Diego y Fernanda. En abril, nada obsta a que el mesario colorado y el mesario liberal se pongan de acuerdo para cargar votos cada uno para su candidato a senador. Que ya pasó en algún momento. Y puede volver a pasar. Ustedes focalizan directamente la responsabilidad en los miembros. Claro, le pueden decir, por ejemplo, bueno, vos votarle a tu candidato a presidente, yo le voto a mi candidato a presidente, pero vamos a cargar para que tu candidato a senador tenga la cantidad de votos que vos dijiste que le iba a dar y yo voy a poner lo mismo. O sea, el mutuo control no es tal en la realidad y ya está demostrado de que eso no es así. Nuestra calidad en la representación política ha ido en decadencia, creo que eso nadie duda. Eduardo, vos tenías en cuanto a esta situación puntualmente nombres que te llamaron la atención por la cantidad de votos que obtuvieron. ¿Se puede individualizar eso? Aparte de lo que ya Claro. Hablamos nosotros justamente del caso de Edgar López, que es el gobernador de Concepción. Es muy llamativo su caso, y no lo digo solamente yo, lo dijo Celeste Amarilla, lo dijo Ramonita Mendoza, que es de su departamento, lo dijo ayer en una radio el ex intendente de Villarrica, Federico Alderete Guyari, cuando menciona, cuando empezó el escrutinio, empezó a saltar este nombre y nadie lo conocía, nadie sabía quién era. ¿Qué gobernador fue? Pero de Concepción.
pero en Villarrica no lo conocían y tenía muchos votos. En Villarrica En también. Villarrica, en un colegio, que creo que, si no me equivoco, era el colegio Ramón y D'Alessio Cardoso. ¿Cuántos votos más o menos tenía, perdón? 40.000 votos levantó a nivel nacional. No, y ahí en Villarrica no, Allí no recuerdo. recuerdo, pero Quedó segundo, tercero. Pero si levantó 40.000 a nivel nacional y si utilizamos como parámetro la cantidad de votos que levantó su esposa en Concepción, que fueron 7.000 y pico, quiere decir que 33.000 votos levantó a nivel nacional. De esos 33.000 votos, un dato no menor es que él fue el candidato más votado de central de su lista. Y él no es, Él no es de Central. Pero estaba en número 2, no es estado. 9. Aparte de La él, lista 9 votaban por él, se dio como explicación. Se dio como explicación que yo particularmente no comparto, ¿verdad? El tema del atajo cognitivo, yo lo que veo más bien analizando otros casos es que hubo un atajo cargativo. Atajo cargativo. hubo, te quería preguntar también antes de despedirnos más. En vez de control mutuo, ¿hubo corrupción mutua? Pero indudablemente, ¿verdad? Y aparte, muchos locales quedaron al amparo de un solo movimiento. Yo, para definir nomás el ejemplo, ¿verdad? Porque el lunes o el martes de mañana hablamos con un periodista, ¿verdad? Y me decía él, básicamente lo que decía también Mauro sobre el mutuo control. Pero, hermano querido, si vos no controlaste tu mesa, es tu problema. Si vos no pusiste tu mensario, bueno... Es que todos creo que pensamos un poco de eso, ¿verdad? Andá a llorarle a tu abuela, más o menos, ¿verdad? Pero ahora, vamos a hacer una analogía. Primero dije yo, vamos a hacer la analogía del capataz. Vamos a suponer que vos no tenés capataz en tu casa de San Bernardino. Aclaro que yo no tengo casa de San Bernardino, para los que tienen, ¿verdad? Y te entran a robar. ¿Eso hace a que no haya existido delito? Claro que no. Se puede decir que vos no pusiste un capataz, pero delito existió. Ahora, vamos a la segunda posibilidad. Vos contrataste un capataz, o sea, pusiste tu mensaje. Y el capataz se puso en connivencia con el ladrón y te robaron. Un empleado infiel. Eso hace, un empleado infiel, eso hace que se elimine el delito. Tampoco. Lo que hace es que haya un cómplice, ¿verdad? Y el delito alcanza a otro más que tiene que pagar por eso. Pero no quiere decir que no existe. Y lo que me encantó más de esta analogía fue lo que me dijo Celeste Amarilla ayer en el almuerzo, ¿verdad? Estábamos hablando y me dice, pero qué simpático el ejemplo que te dieron, dice. Eso es lo mismo que dicen de las mujeres que cuando andan en minifalda, ay, busca lo que se le viole, pues. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pero jurásica que tenemos sobre el tema. No puede ser que cuando tengamos agentes electorales que tienen la obligación de custodiar la voluntad popular, nosotros normalicemos el robo, el fraude y la carga de votos. Ah, pero no pusiste luego tu mensaje, pues. Entonces, ¿quién se va a querer candidatar? ¿Cómo vamos a hacer una renovación política si es que nosotros no tenemos garantías de que nuestros votos van a ser respetados? A ver cómo salen de esta, porque, bueno, ¿crees que si se soluciona esto van a ser distintos los resultados? O sea, es el nivel de que cambiarían los votos, o sea, incidiría lo que quiero decir. Enormemente. No sé si se va a hacer o no se va a hacer. Y hay un tiempo, esta es una campaña corta, nosotros tenemos que ser prácticos, pragmáticos también, pero nosotros estamos obligados. El Partido Liberal, como decía, nació como centro democrático luchando contra el fraude electoral. Yo no voy a correr con la conciencia y decirle a mis hijos el día de mañana pasó esto y no dije nada. Por lo menos dentro de 100 años alguien va a decir, mira, Pogo Nakayama denunció el tema y hubieron otros que también denunciaron y nos dejaron así. Porque no, el tema del chancho de mi chiquero conmigo no va, ¿verdad? Si es que tenemos que denunciar, tenemos que denunciar. No hay de otra. Eso no quiere decir que no tengamos que tener pragmatismo político, hablar, conversar, negociar, diplomacia o lo que fuese, pero las cosas por su nombre. Eduardo, gracias por estar con nosotros, muy amable, y seguiremos charlando de esto porque todavía me parece que hay bastante que hablar de esta cuestión. Así mismo, muchas gracias a Diego, Fernanda, un placer haber estado con usted en el programa. Qué interesante esto, porque tiene que continuar y a ver cómo acaba realmente esta cuestión. Intentamos comunicarnos con la gente del Tribunal Electoral Independiente, no tuvimos respuesta. No. Quizás mañana tenemos más suerte. Quizás. Hacemos pausa, ya venimos. Seguimos nosotros con información en esta noche de puntos de vista. Hablábamos de elecciones
Y también venimos hablando hace varios días de cuestiones que tienen que ver con salud mental, y va a ser un poco nuestro tema del momento, o va a ser nuestro tema del momento ahora, Fernanda. Exactamente, por eso ya recibimos al doctor José Vera, él es psiquiatra, un poco para estar hablando acerca de este tipo de atenciones, mucha gente que todavía tiene ese temor de asistir a una consulta o incluso de socializar, que está siguiendo alguna consulta relacionada a la psicología o a la psiquiatría incluso. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. La gente, ¿por qué tiene como un, no sé si decir vergüenza? ¿Es tabú todavía la salud mental, doctor? Hay algo, pero yo digo que eso disminuyó muchísimo, casi no existe. La gente consulta ahora, ¿por qué? Porque tiene necesidades, sufre y necesita ayuda. Yo creo que la resistencia y los problemas y la falta de atención vienen más por el lado de los servicios que se prestan, por la capacitación profesional, porque para hacer un buen servicio y para dar buena asistencia, como en cualquier otra especialidad, se necesita recursos. Ahora, por suerte, se creó una nueva ley de salud mental que intenta poner un poco en orden eso, pero por supuesto que hay gente que tiene el tabú, pero yo atiendo en el interior, por salud mental, tenemos una unidad móvil que va a diversos lugares y les puedo asegurar que está lleno de gente, multitudes, no da abasto. Entonces si va a haber tabú, no van a ir a la gente. O sea, negativo en un aspecto, pero positivo que se consulta. La gente asiste, y para más, en el Ministerio de Salud se dan los medicamentos en forma gratuita. Es decir, doctor, hay gente que quiere recibir este tipo de atenciones, claro, pero no puede, no tiene el acceso justamente de parte del Ministerio de Salud. No, hay justamente lo que estoy diciendo, hay un acceso. Ahora, tiene sus dificultades, hay mucha gente para comenzar, se encima todo, entonces la atención no puede ser tan adecuada porque, como digo, es mucha gente y se necesita tiempo y presupuesto. Pero hay pocos psiquiatras. ¿Qué? Eso. Hay pocos psiquiatras. Y no tampoco. Para la demanda. Pero para la demanda, si uno calcula cuántos psiquiatras tienen que haber por la población, que la OMS siempre tiene esas cifras, somos pocos. ¿Cuánto debería haber en el Paraguay? Bueno, esa pregunta te la debo. Doctor, pero... ¿Cuándo hay que consultar con un psiquiatra? ¿Cuándo uno...? Porque hay otro tipo de especialidades donde me parece que son más reconocibles los síntomas. En el caso de la psiquiatría, ¿cuáles son los signos de atención? Bueno, realmente la ansiedad y la angustia son síntomas muy reconocibles. Cualquier médico en este momento puede diagnosticar eso. Es más, a veces se exagera. Cualquier problema somático que no pueden resolver rápido, que no se pueda diagnosticar, entonces se dice es depresión o es ansiedad. No, están así. Hay que tener en cuenta que la buena atención en salud mental es importante porque si se hace adecuadamente va a haber mucho ahorro de dinero para el Estado, porque como los pacientes con problemas de salud mental son demasiados, son muy numerosos y se manifiestan de diversas formas, con toda la sintomatología posible, hay gran cantidad de casos en donde se investiga, se hace placas, radiografía, tomografía, resonancia, análisis aquí para allá y no se encuentra nada. Si hubiera una atención en salud mental que ayuda en los hospitales generales, por ejemplo, eso se va a abaratar muchísimo. ¿Cómo se diagnostica? ¿La salud mental se diagnostica también con valores de sangre, por ejemplo? Últimamente no. Digo últimamente no porque algunas cosas en algún momento se propuso para la depresión, por ejemplo, la concentración de los metabolitos de los neurotransmisores en sangre, en orina, en encefalorraquídeo. Por supuesto que hay problemas de salud mental o en alteraciones de otro tipo que se detectan de otras especialidades, pero por ejemplo una hipoglicemia puede dar lugar a un cuadro de violencia tremenda, una confusión mental, por decir así. En este momento nosotros tenemos un problema serio que todavía no se investigó bien
pero que tiene que ver con los traumatismos cráneoencefálicos. Resulta ser que los traumatismos cráneoencefálicos, inclusive los leves, pueden producir como una fisura de la sustancia blanca. Y eso produce cambio conductual, un cambio total de la personalidad, depresión, e inclusive se puede llegar al suicidio. Los golpes son eso. Los golpes, puede ser leve, puede ser leve. Y ahora hay un equipo que se llama resonancia magnética por tensión de difusión, que puede detectar esas fracturas de la sustancia blanca. ¿Y eso hay en nuestro país? Hay, el Instituto Codas Tonso tiene, muy nuevo. Y porque, ¿qué pasa? Una persona tiene un traumatismo, se le cura, todo se recupera, se salvó, no sé qué. Físicamente bien. Bien, totalmente, y no se detecta nada, todo está bien, pero va a los controles y la persona se siente decaída. Uno de los síntomas característicos es que una persona, por ejemplo, que era un ejecutivo en una empresa y que manejaba 6 variables juntas o 10 variables ocupados, de repente no puede manejar más que una. Ya es como que se cansa y se deprime, siente que cambió, no puede hacer las cosas como antes. Y eso, por ejemplo, es típico de esa fractura. Doctor, ¿es cierto que en esta época del año los problemas son más frecuentes para la psiquiatría? Sí, así mismo es. Lo que pasa es que todos nosotros tuvimos nuestra infancia, nuestras navidades con los seres queridos, Navidad, Año Nuevo, las fiestas, vienen toda la familia, en muchos casos. En mi familia, por ejemplo, venía la familia extensa, muy extensa, diría yo. Primo, tías segunda, abuelo, bisabuelo, una cantidad de gente. Era un gentío, con banda, con orquesta y todo ahí. Y bueno, y después con el tiempo eso va desapareciendo, ya no ves a toda la familia reunida, cada vez hay menos de repente. A mí por suerte no me pasa, pero... No, pero cambiamos el estilo de vida también, sí, ¿verdad? Sí, cambia claro. el estilo de vida, no hay más caserones, no hay más qué sé yo. Claro, y entonces mucha gente extraña eso, ya no está el papá, ya no está la mamá, y sobre todo también hay muchas personas que nunca luego tuvieron el padre o la madre, por alguna razón fueron abandonados, entonces cada Navidad es como que se renueva esos recuerdos. A mí muchísimas personas me dicen, yo no quiero saber nada de la fiesta, porque me recuerdo que mi mamá no estaba, que mi papá no estaba, o que se peleaban, ese tipo de cosas. ¿Qué hacer en esta época del año para cuidar la salud mental, para evitar caer en esos momentos de esa onda? En salud mental algo muy importante es algo que llamamos el caso por caso. Cada caso es diferente. Y si una persona se siente deprimida, si se siente angustiada, otros síntomas como el insomnio, por ejemplo, la pérdida de peso, el aumento del peso también, ustedes saben que en muchos casos la ansiedad hace comer mucho. Y en casos más graves, delirios, alucinaciones. ¿Alcoholismo? Se tiene que consultar también el alcoholismo y otras adicciones que están muy de moda. Ahora, doctor, ¿cómo saber? Yo como persona que de repente no conoce acerca del tema en sí, ¿cómo sé si tengo que ir con un psicólogo, tengo que ir con un psiquiatra? ¿Cuál es la recomendación para el primer paso? Yo quiero buscar ayuda. Claro, te puedes ir a cualquiera de los dos. Si el profesional es ético, te va a derivar al lugar adecuado. La diferencia entre los dos es solamente que el psiquiatra puede medicar y hacer un diagnóstico de los trastornos. Pero en cuanto a la terapia, mucha gente cree que el psicólogo es el que hace terapia y el psiquiatra medica. No, si ustedes se fijan en la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología, los grandes psicoterapeutas, los creadores de las corrientes, fueron médicos, fueron psiquiatras en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, Freud era psiquiatra, neurólogo, y otros, Lacan, psiquiatra, neurólogo. Nosotros venimos haciendo un seguimiento en los medios a través de los datos estadísticos de la policía principalmente. Sí. Nos llama la atención que hay días en que hay más suicidios que accidentes de tránsito. Sí. Sin embargo, a los accidentes de tránsito le dedicamos horas, páginas, Claro. y al suicidio poco.
¿Es el suicidio un problema en sí, la intención suicida? ¿Está vinculado a otros cuadros? Si nosotros tenemos en cuenta la media de suicidio en otros países, todavía no llegamos no llegamos ni al promedio. Creo que es 12,6, una cosa así, no recuerdo exactamente la cifra. Pero de todas maneras los suicidios en Paraguay aumentaron muchísimo, de una cifra muy baja, fue aumentando y ahora es una cifra de 10 y algo por cada 100.000 habitantes, que es una cifra ya elevada con lo que era, no llega a la media mundial, pero se ha elevado así en una proporción, no sé, creo que subió 200, 300%, no recuerdo el cálculo. ¿Y un cuadro en sí, la intención suicida? Y hay cuadros que de por sí son peligrosos para que se cometa suicidio. Por ejemplo, la depresión es uno de los cuadros importantes, la psicosis también, pero fundamentalmente lo que se sabe es que las situaciones de crisis de la vida personal, son situaciones que quieren llevar al suicidio. Por ejemplo, una rotura de pareja, la muerte de un familiar, la enfermedad de un familiar, la enfermedad de uno mismo. Hay muchas situaciones que pueden llevar al suicidio. Ahí hay una cuestión importante que nosotros decimos: toda ideación suicida, hasta que se sana el inconveniente, hasta que se sepa cómo está la situación, tiene que ser internado. Todas las personas que tengan ideación suicida tienen que ser internadas, porque es un riesgo. Doctor, y justamente sobre el tema de la internación, aquí escriben al WhatsApp que tenemos ahí, la línea habilitada, y dice una persona, que prefiero no decir su identidad, pero dice: mi señora era paciente del doctor Vera, dice, la salud mental es lo más complicado en este país. Para internación pública solamente está el neuro, que deja mucho que desear, y en el privado te cuesta entre 10 a 15 millones mensuales. Esas son las cifras que hasta ahora se manejan. Sí, bueno, quiero aclarar que el hospital se llama hospital psiquiátrico, siempre le llaman neuro, pero la neuropsiquiatría es una especialidad distinta que la psiquiatría. Pero la gente por costumbre le llama neuropsiquiátrico, pero el hospital se llama hospital psiquiátrico. Y realmente la internación es cara, pero la idea es que los pacientes se tienen que internar en hospitales generales y no en un hospital psiquiátrico. La idea con esta nueva ley de salud mental, y no es de Paraguay ya nomás, sino que de todo el mundo, es que los servicios de salud en general tienen que se tienen que poder internar pacientes psiquiátricos en las salas generales. Pero eso, por ejemplo, de repente a ustedes les asusta, inclusive a los profesionales. ¿Cómo vamos a internar? Bueno, ahí hay un asunto. Los profesionales tienen que estar perfectamente bien capacitados para poder mantener un paciente internado en una sala general. Yo hice un curso justamente en el Hospital Fernández de Buenos Aires, que es como urgencias acá, como emergencias médicas, como el Hospital de Trauma, en Buenos Aires, un servicio así con mucha gente, y ellos internan los pacientes psiquiátricos sin ningún problema en las salas generales, pero tienen una alta capacitación, están muy bien formados. No podés internar y nomás estar ahí. Porque el neuro, como le decimos al psiquiátrico, eso sí estigmatiza, ¿verdad? ¿Cómo? Estigmatiza, digo. Sí, estigmatiza, claro. Lo que pasa es que los hospitales psiquiátricos son difíciles de que sean hospitales realmente. Fácilmente son manicomios. Y entonces hay suciedad, paciente que no tiene luego la ropa adecuada. Que se deja ese mote. Sí, sucios, grotesco todo, no se los cuida bien, no se hace nada, y generalmente sirven de depósito para los pacientes y para comodidad de los familiares. Doctor, hay mensajes que queremos compartir con la
con usted, por supuesto, y con la audiencia también. Así que ahí tenemos nuestra línea de WhatsApp. Preguntan por qué siempre recetan clonazepam u otras drogas, digámosle, que a la larga te hacen peor. Es una de las consultas que está llegando a través de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, el clonazepam es una droga súper utilizada. Yo creo que soy un luchador para que no se tenga que dar a todos los pacientes que consultan en psiquiatría y en medicina en general, que las personas salgan con su receta de clonazepam. Es muy común, pero hay pacientes también que defienden el clonazepam. No sé si era una de estas divas argentinas, hace poco en un programa decía, yo tomo mi clonazepam, una pastilla al día, tomo hace no sé cuántos años y estoy súper bien, no tengo ningún problema. Pero no es una droga que así que haga mal. Lo que pasa es que crea problemas de memoria y rápidamente crea adicción. Uno enseguida ya le gusta a la gente. Por ejemplo, uno receta, indica clonazepam con otra sustancia, por ejemplo, un antidepresivo, y el paciente en la otra consulta ya te dice, es el que me hace bien por el clonazepam. Le encanta porque parece que produce un cierto efecto euforizante también. Y hace poco me decía una paciente que estaba así con un cuadro de angustia muy grave tras una operación por cirugía estética. No le quedó bien como quería y entonces estaba muy angustiada y días estuvo hasta que yo hablando por teléfono le interno y voy a verla al sanatorio y ella me cuenta que le dieron el clonazepam que nunca había tomado antes y fue un alivio, una cosa así impresionante. Yo creo que el clonazepam se tiene que utilizar. Lo que pasa es que no tiene que ser una cosa de rutina. A mí me parece que la utilización del clonazepam es demasiado de rutina, entonces nadie sale sin el clonazepam. Y eso no está en ninguna indicación médica, ni en ninguna guía, en ninguna parte. Doctor, hablando un poco, volviendo al tema del suicidio, ¿qué hay que hacer? Porque a veces se le carga al entorno, la responsabilidad, cómo no se dieron cuenta, es como mucha carga, y a veces se le carga a la persona que está enferma con esas frases, pero date cuenta que tenés muchas cosas, mira qué linda es la vida. ¿Cómo se le trata de cobarde incluso. Sí, vas a tener que afrontarla. ¿Cómo hay que hacer y cuándo consultar? ¿Cuándo uno consultar? Bueno, cuando hay una ideación suicida, alguien en la familia dice que se quiere suicidar, hay que llevarle a la consulta rápidamente. El que piense, que diga inclusive que bromee una persona con suicidio ya es motivo de consulta psiquiátrica. Y hay, por supuesto, casos muy peligrosos. Por ejemplo, si una persona está delirante son ideas, que tiene ideas que no están acordes con la realidad. Por ejemplo, los depresivos que deliran dicen ya vienen a buscarme, me van a matar, me van a torturar, yo luego no valgo para nada. Cuando uno se deprime por una razón de cómo se modifica la estructura interna, cómo uno ve el tiempo, los depresivos se sienten muy culpables de todo. Porque es como que el tiempo se detiene, miran hacia atrás y al mirar hacia atrás generalmente uno lo que ve son sus obras malas. Entonces yo soy culpable de todo, ya vine a buscarme, ya me van a matar. Y alucina, por ejemplo, que están trayendo un cajón y ese tipo de cosas. Esas personas están en una situación muy peligrosa y con alta posibilidad de suicidio. Están otras personas también que, por ejemplo, que tienen una enfermedad terminal, se les diagnostica un cáncer y entonces el oncólogo te dice, ¿por qué no le ves un poco? Al psiquiatra le llaman, no quiero que le veas porque le diagnosticamos por las dudas. Y uno va, habla con esa persona y ella te dice, no, está todo bien, no, ya acepta lo que me pasa y después se va a su casa y se elimina. Y entonces
no es tan fácil el tema del suicidio. Generalmente hay muchas organizaciones para la prevención del suicidio. Hay países que han hecho programas y cosas así, pero en la realidad muy pocos países han tenido reducción de las tasas de suicidio, muy pocos. Inclusive hay países, por ejemplo, donde hay mucha violencia y hay mucho suicidio, pero también hay países donde no hay violencia, no hay prácticamente cárceles, como Finlandia, países escandinavos, que a veces cierran esos cárceles, no hay. Sin embargo, tienen tasas de suicidio altísimas. Doctor, además de agradecerle que esté aquí con nosotros compartiendo, queremos, para ir cerrando la entrevista, mostrar la siguiente placa con lugares a donde uno puede ir a consultar gratuitamente con psiquiatras. Usted nos va diciendo si de por ahí hace falta alguna. Tenemos ahí el hospital psiquiátrico, que decía usted, ahí brindan consultas gratuitas. Claro. Los 7 días de la semana, Avenida Venezuela, las 24 horas. Estamos compartiendo también el número de teléfono, que es el 021-293. Si podemos volver, por favor. Lo que tiene que ver con el psiquiátrico, 021-293-608. Además... Las 24 horas, Fer, eso es súper importante, ¿verdad? Totalmente. Que no hay horario para consultar. El siguiente, vamos a ver un poquito dónde se puede consultar. Consultas psiquiátricas gratuitas en el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, de lunes a viernes. Pueden comunicarse al 021-298-352. Es otro de los lugares. Y el siguiente, por favor. Hospital de Clínicas también. El agendamiento se da vía llamada telefónica al 0992-782-394. 92-782-394. Y el siguiente, Centro de Salud Mental del IPS. Esto sería solo para asegurados. Para asegurados. 0811-5000, 021-219-3000, Avenida Sacramento y Genaro Romero. Y por último, el siguiente lugar, consultas, reiteramos, psiquiátricas gratuitas del Sistema de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en Avenida Brasil, entre Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno, en Asunción, en el segundo piso. Brasil, entre Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno, o pueden llamar al 021-237-4514. Doctora, ¿usted dónde se le encuentra? Y bueno, ahí está el WhatsApp, pero ese no es mi número. No, ese es el número acá de la línea. El suyo línea. queremos saber. No, y el mío es el 81-959-111. Yo estoy en un grupo de psicoanalistas. Yo no soy psicoanalista, pero apoyo la idea y trabajo con ellos, que se ha creado una institución llamada, una especie de institución llamada dispensario psicoanalítico, donde se brindan consultas gratuitas o gratuitas en el caso que no se pueda pagar, o si no, con un cobro muy preferencial, porque eso es importante, porque en los lugares citados generalmente lo que hay son tratamientos farmacológicos, pero en psiquiatría y en psicología, para el tratamiento de los trastornos mentales, lo más importante es el aspecto psicoterapéutico. Por lo menos nosotros con un grupo de profesionales pensamos que todos los pacientes tienen que recibir terapia y algunos con farmacología. Hay que bucear, digamos. Hay que hacer trabajo de buceo, digo. Claro, porque lo que va a ayudar a solucionar el problema es la terapia. Los medicamentos van a reducir la sintomatología por un tiempo. Doctor, por último, reiterar por favor su número para consultas. 81-959-111. Okay. Yo sobre todo, ahí, por ejemplo, me gustaría derivarlo al dispensario psicoanalítico, a la gente que... Prometemos para otra charla también ese tema. Y gracias, doctor, por venir. Muy amable, súper interesante. La verdad que da para hablar muchísimo más, pero somos esclavos del tiempo. Claro, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Les deseo, como yo digo, feliz
Navidad, Año Nuevo y Reyes. Igualmente. Y le agrego jojo. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Espectacular, Felicidades súper por- interesante. Exactamente. Hacemos breve pausa, todavía tenemos 20:33, seguimos charlando. Una noche, les prometíamos una noche interesante de conversación y de noticias. Creo que estamos cumpliendo con el cometido. Así que gracias a todos los compañeros también del trabajo de producción, compañeros y compañeras, porque realmente tenemos muchos temas interesantes para hoy. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, histórico, pero que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra democracia, que tiene que ver con el hallazgo del archivo del terror. Exactamente, por eso ya saludamos aquí al historiador Claudio Velázquez. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Diego, Fernanda, a toda la teleaudiencia, encantado de compartir con ustedes. Gracias también a los compañeros de la producción que nos permiten estar hoy. Excelente para charlar de esto, Claudio, que forma parte ya de nuestra historia, pero que permitió, tengo entendido, comprobar, por ejemplo, un hecho como la Operación Cóndor, el operativo Cóndor, con muchos detalles. ¿Por Sí. qué es importante el archivo en términos históricos? Bueno, en este caso particular, ya lo dice el doctor Martín Almada, se hizo ese paso de ese rumor a hechos contundentes y documentados. Todo ese sistema de terrorismo de Estado es demostrado a través de esta documentación. De ahí la trascendencia que tienen, así que no es poca cosa recordar 30 años del hallazgo de estos documentos que prueban toda esa estructura sistemática y la dinámica en la cual actuaban durante ese periodo, más o menos desde 1960 hasta la caída del régimen estronista. Estamos hablando de documentos de muchísimo tiempo, Diego. ¿Qué fue el operativo Cóndor, si podemos contar, para la gente más joven sobre todo? Bueno, este archivo del terror avala muchísimos hechos de terrorismo de Estado. Una parte de ellos se refiere al operativo Cóndor, que consistía en ese acuerdo regional, digamos, entre países donde estaban Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, donde tenían una dinámica para interactuar en los casos de persecuciones políticas y lo disfrazaban bajo el argumento de persecución al comunismo, ¿verdad? Porque si vamos al caso concreto, el comunismo en el Paraguay nunca fue una amenaza manifiesta o contundente. Se la utilizaba para disfrazar persecuciones políticas a eventuales rivales políticos. De ahí que, por ejemplo, uno de los mayores enemigos de la dictadura de Alfredo Stroessner fue el Mopoco, que era un movimiento colorado disidente a Alfredo Stroessner, ¿verdad? Y se utilizó el plan Cóndor para perseguir al Mopoco. Transnacional, digamos. Exactamente, totalmente transnacional. Pero es una parte nada más de esos documentos, lo del archivo del terror, Diego. Este archivo que se encuentra en una situación bastante extraña también, ¿verdad? Sí, y es muy interesante la historia y en gran parte se la debe al doctor Martín Almada, porque con la vigencia de la Constitución de 1992, en junio, él es el que empieza a presentar el primer recurso de habeas data. En su primer recurso se le responde que estos documentos no se encontraban, que ya habían desaparecido con la caída de Alfredo Stroessner ya en febrero de 1989. Y gracias a su insistencia es que él empieza a mover unas células de informaciones y es gracias a eso que finalmente contacta con un juez que es el doctor Fernández y logran dar con una sede policial en Lambaré, que hoy es el Departamento de Construcciones, sigue existiendo, y llegan en esa mañana del 22 de diciembre y dan con estos documentos. Prácticamente estuvieron todo el día allí cargando en camiones y llevando al juzgado para el resguardo de estos documentos. También es muy importante la actuación, además del doctor Fernández, la del hoy ministro de la Corte, Benítez Riera, porque es él quien brinda ese respaldo judicial. Ese mismo día llamadas desde diferentes puntos políticos caían, Diego y Fernanda. Incluso se menciona que el propio entonces presidente Andrés Rodríguez llama disgustado por ese operativo que se estaba dando. Y aquí hay que destacar que la prensa tuvo un rol pero fundamental, porque es gracias a ese acompañamiento que desde el primer momento se da, que no se oculta nada. Había cámaras, prensa en todas partes y es gracias a eso que se dieron las cosas de la forma en la que se dieron. Periodistas que quedaron custodiando incluso ahí en los alrededores. Totalmente. Y un dato importante,
ese día se llegan a encontrar partes de los documentos enterrados. O sea, ya había la información de que esta redada estaba por caer y había un apuro de parte de sus custodios en hacerlos desaparecer. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es por qué pasó mucho tiempo y no hicieron desaparecer esos documentos. Y bueno, ¿por qué fue eso? Pecaron de cautos, no pensaban que se les iba a caer y nadie quería asumir la responsabilidad de destruir todos estos documentos. La doctora Rosa Palau habla de 300 metros lineales de documentos. Imagínense, había desde cassettes, grabaciones de misas, actos políticos, o sea, fotografías. Es una cosa impresionante la cantidad de documentos con la trascendencia del operativo Cóndor que mencionaba Diego. Y en el análisis que hacemos ya pasado tanto tiempo, ¿no era más fácil para ellos ir eliminando archivo a medida que recibían? Que tenían algún archivo, pasado un tiempo, ir eliminando de a poco para no tener la responsabilidad de eliminarlo todo de una. Ok, ese punto es importantísimo, Fernanda, porque si bien es el mayor acervo documental de la dictadura, no estamos seguros de que sea el total. Ejemplo, a la fecha no se ha tenido acceso a los documentos militares que guardan alusión a la dictadura. Algunas versiones hablan de que en el Ministerio de Defensa se encuentra parte de ellos y otras versiones de que en archivos privados de repente se encuentran estos documentos. O sea, no estamos hablando de la totalidad de los documentos. Y sí es un esfuerzo de hormiga encontrar los otros remanentes que están dispersos en diferentes partes. Perdón, Claudio, porque ahí estamos en uno de los momentos claves, ¿verdad? Sí, totalmente. Cuando se llega al lugar, incluso es simpático, y así entre comillas, ver a algunos colegas con el paso del tiempo, y los reconocemos todavía, pero gente muy joven que estaba comenzando también la profesión, que estaban ahí, como decía Fer, también de custodios de ese momento. El hecho es dramático, pero es sumamente importante, ¿verdad? Para comprobar un montón de persecuciones, de grabaciones, de cuadernos de la policía. Es realmente difícil, creo que hasta ahora es difícil dimensionar lo importante que es este archivo. Y allí tiene una trascendencia fundamental el doctor Fernández, porque hay un momento en donde el encargado le dice: voy a consultar con mis superiores, y él se planta y le dice: no, yo soy tu respaldo, estoy trayendo un mandamiento judicial y vamos a abrir la puerta y vamos a entrar. Se le daba 10 minutos o 15 minutos y quién sabe qué hubiera pasado con esas documentaciones, ¿verdad? Esa resistencia tenía venia política todavía en ese momento. Sí, de hecho que sí. Por eso, como mencioné anteriormente, ese día hubo varios llamados políticos, incluso del mismísimo presidente de la República, manifestando su disgusto sobre estos hechos que estaban aconteciendo, ¿verdad? Claudio, tenemos un material, bueno, conocé obviamente, pero queríamos compartir con la audiencia esto para seguir charlando, así que le pedimos a los compañeros para ver un poco y escuchar también un poquito de lo que nos traía también Claudio para aportar a nuestra noche informativa hoy, que estamos recordando el hallazgo del archivo del terror. Pedirle a ver si podríamos pedirle al jefe. No. La ley, yo estoy investido, la ley me otorga mis facultades. Entonces yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Por favor, estamos ante el tribunal, sí. Usted tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Así es. Colabore con la justicia y colabore con la democracia. Cuando yo vine exactamente hace un año, sí. Estos documentos ya estaban acá. Sí, porque yo nada más estoy en la parte de la intendencia. Sí. Y yo tengo un depósito acá arriba y abajo la carnicería. ¿Quién tiene la llave de esta oficina? El ayudante para ese tiempo.
de expedientes. ¿De gente torturada? Hay pilas de cassette, hay pilas de los libros de Laíno y está la tapa del libro de Laíno. ¿El doctor Almada, algún del expediente del doctor? Estamos encontrando de meses posteriores. Pero son gente también torturada. Toda gente torturada. Bueno, yo quiero explicarle a la ciudadanía que en virtud de un procedimiento que ordenó mi juzgado, estamos aquí en dependencias aparentemente del archivo de investigaciones en un pedido de habeas data que había solicitado el doctor Martín Almada. Saca la cabeza, por favor. Ahí un ratito. Entra nomás, Pereira, ¿por qué no entra? Si pueden salir, por favor. Eso me quiero ver. Escuchamos mucho casete de la tortura. Cuando a mí me torturaban y yo pienso que aquí vamos a encontrar un montón de casetes. ¿Pueden salir, por favor? ¿Pueden salir? Aquí, por favor, una gran emoción y una prueba que... Para mí esta es una reparación histórica. Por fin llega el 2 y el 3 de febrero en la policía. Y esto es una prueba que el comisario, el jefe de policía ha mentido al juez. Esto es una prueba muy grave para que la policía pueda recuperar su credibilidad. Ese jefe de policía y todas las autoridades que informaron al juez de que esos documentos han desaparecido, da lugar para que estas autoridades que gozan de salario, un alto salario, sean procesados. Yo cuando salí de la cárcel, tú me has visitado, el único amigo que yo tuve en los momentos difíciles, llora de emoción porque esto es la reparación nacional. Aquí está todo el archivo, aquí está la lista negra, Humberto. Lloro por esta alegría, por la democracia que llega a la policía. Va a llegar, Humberto, por fin va a terminar la noche de dormir con el Jesús en la boca. Y toda esta normalidad que usted está comentando, yo sería el primero. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajo con esto. Soy cristiano, tengo fe, tengo una familia y soy un buen ciudadano. Qué material, qué impresionante realmente. Este fue el propio hallazgo del archivo. Sí, totalmente. Y se entiende la emoción de Martín Almada. A Martín Almada, cuando lo torturaban, le llaman a la señora. Camilo Almada Saprissa era el encargado de torturarlo. Y en una de esas le da un infarto a su señora, a su primera señora, y fallece. O sea, de ahí tanta emoción de Martín Almada ante este hallazgo, ¿verdad? Y fue un poco su persistencia también, como exactamente, decía, ¿no? Gran parte es mérito de él este hallazgo, ¿verdad? Porque fue su insistencia y bueno, es debido a eso, ¿verdad? ¿Qué valor tiene esto para la democracia? Creo que, pero históricamente, así como ciencia histórica, ¿qué valor tiene? Es documentación primaria prácticamente en muchos casos. Hoy incluso se encuentra disponible para todo el público en el Museo de la Justicia en el Palacio, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, ¿verdad? Es fuente primaria para estudiar lo que es la dictadura de Alfredo Stroessner. Incluso hay un trabajo espectacular que hace el doctor Mengo Boxia con la doctora Rosa Palau y otros autores, en donde gran parte de estos documentos se publican y se hace un análisis brillante sobre el contenido de lo mío. Es mi informe, exactamente. Que la primera edición está prácticamente agotada y un coleccionista se agarra en la cabeza si ve que alguien tiene. Incluso transcriben las actas de los piragües, sí, los informes que hacían sobre reuniones políticas. Bueno, es riquísimo el material que hay, ¿no? Es interesante porque ves que algunos son apresados por solo el hecho de tener barba o por tener revistas para adultos en su contenido, por escribir por las paredes, ¿verdad? O sea, es un material muy rico, ¿verdad? La famosa lista de libros prohibidos también. Exactamente. Hoy, gracias al Archivo Nacional, se está digitalizando mucho del Archivo del Terror y
creo que ya está disponible en un acervo importante, en el marco de un convenio entre la Secretaría de Cultura y el Poder Judicial, ¿verdad? Esto está en el Poder Judicial físicamente Sí, hoy. físicamente hoy. No está en un archivo centralizado, no es el archivo nacional, es parte de un archivo del Poder Judicial, ¿verdad? Fuera de lo que representa como archivo y como documento histórico, para la democracia, ¿qué representa? Para la democracia representa el logro que se ha realizado en cuanto a libertades, en cuanto a democracia constitucional verdadera y contundente que hoy podemos tener, ¿verdad? En comparación a lo que se vivió hace más de 30 años atrás, ¿verdad? Eso para mí es categórico. Quien quiera que vaya y acceda a esos documentos va a entender por qué es tan importante vivir en una democracia constitucional y gozar de todas las libertades que hoy podemos tener. Para mí eso es lo categórico y que demuestra ese documento. Y hoy, como en las mallas curriculares, en las facultades, en los colegios, escuelas, se está enseñando también en base a esto, se incorporó, digamos, Lastimosamente es muy precario. Y ojo, el interés de la juventud es, pero extraordinario. En un canal que tengo de TikTok y de Twitter, comento algo de la dictadura, particularmente de otros amigos investigadores, y la cantidad de jóvenes que se prenden, te escriben y están interesados es impresionante. Incluso al mismo nivel que las dos guerras internacionales que tuvimos, o me arriesgo a decir más, los jóvenes entre 17 y 20 años que se interesan por lo que aconteció en la dictadura hoy en día es espectacular, ¿verdad? Falta implementar falta más muchísimo. En la educación misma, recordar ese futuro casi inmediato. Falta muchísimo. Sería espectacular insistir más e ir cubriendo lo suficiente, ¿verdad? Porque uno habla en el colegio, en las instituciones educativas de la dictadura como el gran monstruo, pero un poco no se adentran cada uno de los detalles que tiene, tan rico como es mismo este archivo. Exactamente, en ese sentido es fundamental. Este archivo, aparte de todo eso, también ayudó mucho en algunos casos, por ejemplo, como el caso Somoza, ¿verdad? Que dejó también mucha información que se pudo conocer a partir de ahí, ¿verdad? Ayudó también a registrar, o sea, a identificar el último tránsito de algunos desaparecidos. En el caso del doctor Agustín Guiburú, se pudo demostrar la manera en que el Estado le investigaba y le seguía los pasos, incluso fuera del país. Y lastimosamente la parte triste es cuando está el registro de su entrada a investigaciones de delito. Pasa lo mismo con los hermanos Ramírez Villalba, pero ya la salida no está más. Evidentemente allí se produce la desaparición. Incluso hay argentinos, en el caso de una señora, no recuerdo su nombre, que está registrada la entrada al Paraguay, está registrada la salida en un avión argentino, pero la llegada a Ezeiza de la señora no está reportada. Y es justamente ahí donde se hace alusión al famoso vuelo de la muerte. En el camino, lastimosamente, se saca la hipótesis de que la señora terminó en esa tragedia, ahora fue arrojada del avión. Se cree que pudo haber sido tirada al río de la Plata. Exactamente. Qué impresionante esto, ¿verdad? Porque es un poco de la comprobación de estos hechos que sirvieron para la región también, no solamente para nuestro país. Sí, y otra cosa, ¿verdad? El hecho de tener estos espacios ayudaría mucho a poder juntar esas documentaciones que faltan, que como mencionamos pueden estar dispersas en otro archivo. La manera en la que se reprimió estos movimientos guerrilleros como el 14 de mayo y demás que afloraron a principios de la década del 60, debe de estar documentado en algún lugar. Y sería espectacular un día acceder a esos documentos, porque hoy en día es en gran parte testimonios los que nutren, digamos, la bibliografía para el investigador, ¿verdad? Claudio, no sé si vos vas a poder contestar, pero la gente también envía su mensaje acerca del tema al WhatsApp, el número está ahí, 856-25-000. Y una persona dice, pregunta para el invitado, ¿por qué nunca se judicializó y por qué nuestro país es el único que no tiene condenados? Porque hay un linaje de esa dictadura aún en el gobierno, pregunta. Ok, hubo casos de personas judicializadas como Pastor Coronel, que llevó un proceso, pero prácticamente fue ínfimo. El otro que tuvo también un proceso y estuvo un pequeño lapso de tiempo es Camilo Almada, alias Aprisa. Almada Morel, que falleció este 2022, ¿verdad? Incluso hubo gente a la que se obligó después de la dictadura a entregar parte de dinero que habían
se habían llevado a los bolsillos durante la dictadura. El caso Ugarte Centurión es uno de ellos. Lastimosamente nomás se habilita un fondo para que la gente devuelva al Estado lo que robó, pero desaparecieron esos fondos. O sea, en ese incipiente periodo democrático donde hacía falta más reforzar las instituciones, hubo también la parte de corrupción. De impunidad. Exactamente. El archivo, digamos, en sí es accesible. Uno va, ahí tengo entendido 2 documentos que son clasificados, pero le falta, digo, inversión ya en términos de archivo, lo que manejan ustedes, para que esto sea todavía más fácil de acceder, mejor cuidado, para exhibirlo mejor. No digo que esté mal cuidado. O más promocionado. Sí, hace falta una inversión ahí. Una de las cuestiones que para los investigadores, y pasa también con el Archivo Nacional, es el tema del horario, ¿verdad? Porque de 7 a 1, lastimosamente en el Paraguay un investigador no vive de la investigación y es a la tarde que tiene el tiempo libre. Y bueno, dada la precariedad de funcionarios, es que cuando uno quiere ir a las 4, las 5, las 6, no encuentra eso, ¿verdad? Los fines de semana. O los fines de semana, ¿verdad? Es uno de los aspectos que, bueno, y ni tampoco el lugar conocido como La Técnica, por ejemplo, que está al lado del Ministerio del Interior, que vendría a ser la sucursal de investigaciones de delito. Y otras cosas, investigaciones de delito, fui hace 2, 3 meses, debería de ser un museo. Todavía están las celdas, están los clavos en los cuales se colgaba a la gente y hoy en día está en un estado muy precario, ¿verdad? Está lejos de ser un museo ese sitio de investigaciones de delito. Tenemos fechas cercanas ya en el tiempo también para recordar lo que fue la dictadura, su caída también, Claudio, así que dejamos abierta la invitación para otro momento y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche para hablar de este hallazgo del Archivo del Terror. Muy amable de tu parte. Gracias, Diego, Fernando, y a toda la audiencia, encantadísimo de compartir. Nosotros nos vamos ya. Sí, señor, enseguida vienen los compañeros de Mano a Mano, como siempre, como cada jueves, así que en 5 minutitos más están ellos ya al aire. Nos vamos. Volvemos mañana. Chau, chau. Gracias. Vista. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento